Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Contacto, una manera de acercarte. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz y le doy la bienvenida. Quiero contarle una historia que nos va a hacer de entorno para esto que vamos a charlar en el día de hoy. Había un ratoncito, de esos que lamentablemente hay en algunas casas, espiando desde el agujerito de su casa la alegría rara que tenían el dueño de la granja. Los dos, el matrimonio estaba festejando que había llegado una caja. Era tanto el alboroto que hacían que el ratoncito no pudo, en su curiosidad, dejar de mirar a ver qué pasaba. Salió, trepó ahí y por uno de los dinteles estaba espiando hacia abajo, cuando ve horrorizado que cuando terminan de abrir el paquete, lo que había dentro del paquete era una ratonera. Usted se imagina, el ratón, hay una ratonera, evidentemente era para tratar de cazarlo a él. Entonces él se preocupa y llega un momento en que su situación se vuelve difícil, que sale corriendo al patio a hablar con alguien del tema de la ratonera. A la primera que encuentra en el patio de la granja es a la gallina. La gallina escarbando, como hacen todas las gallinas, moviéndose coqueta por el patio, picando aquí, picando allá. Lo ve llegar corriendo, agitado, y le pregunta: ¿qué le pasa, señor ratón? El ratoncito le dice: usted sabe, han traído una ratonera, me quieren cazar, me van a matar, esto que el otro, no sé qué hacer. La gallina lo vuelve a mirar con esa inteligencia que tienen todas las gallinas del mundo y le dice: mire, señor ratón, lamentablemente no es mi problema. Nosotros no entramos a la casa. Fíjese, nos hacen un corralito allá, nos tiran un poquito de maíz, nos ponen algo de agua, en las noches nos obligan a meternos al gallinero y salvo que aparezca un animal mucho más grande, aquí no tenemos problema. Así que lamento decirle que no es nuestro problema, no es problema de la gallina. Entonces lo que yo le podría recomendar es que tenga cuidado por dónde va a andar ahora dentro de la casa. Y siguió con lo suyo, ignorándolo totalmente el pobre ratón. El pobre ratón, como no encontró respuesta, siguió buscando a ver qué podía hacer con alguien, buscando cooperación de alguien. Y se llega a donde estaba el cordero. Había un cordero ahí y él habla, le vuelve a contar la misma historia y el cordero lo mira y le dice: mire, señor ratón, lamento decirle que no es nuestro problema y no es mi problema. Yo soy chiquito todavía entre los otros corderos y me tratan con cuidado, me cepillan, me peinan, me bañan y me están dando de comer una comida especial. Así que yo lo único que podría hacer sería orar por usted y esperar que su muerte sea rápida y que no le traiga ninguna otra consecuencia, sino que de una sola vez la ratonera cumpla y usted puede irse al cielo de los ratones sin problema. Entonces imagina, el pobre ratón, ni en la gallina ni en el cordero encontró algún tipo de apoyo o solución, entonces se fue corriendo más todavía y al costado del corral encontró la vaca y dijo: la vaca me va a ayudar. Entonces empieza a contarle a la vaca: señora vaca, usted no sabe, han traído una ratonera, quieren atentar contra mi vida, esto es inconstitucional, algo voy a hacer y necesito que usted me ayude. Y la vaca lo mira con la inteligencia propia de las vacas y le dice: mire, señor ratón, no es mi problema. Y yo le puedo asegurar que una ratonera a cualquier vaca y a cualquier toro le importa poco menos que nada. Es más, si encontramos una ratonera en el campo, la pisamos y con nuestro peso y la pezuña dura se rompe esa maderita y no sirve para nada. Así que no es nuestro problema su ratonera. Lo único que le voy a decir es que tenga cuidado porque ya es un buen anuncio de que quieren terminar con usted. No es nuestro problema. Lamentablemente, el ratoncito volvió a su cuevita y se quedó temblando adentro, pensando cómo iba a hacer para tratar de solucionar el problema que tenía con la ratonera. Pero algo pasó en la historia. En el medio de la noche se siente un clac, salta la ratonera. No era el ratón. Entonces, ¿qué es lo que había pasado?
la señora de la casa, la granjera, al escuchar el ruido de la ratonera, baja los escalones corriendo y se acerca en el oscuro donde había dejado la ratonera con tanta mala suerte que la ratonera había atrapado una víbora venenosa por la cola. Cuando la señora en el oscuro se acerca, suponiendo que estaba el ratón muerto, la víbora le pica y la envenena y la mujer cae desmayada inmediatamente. Ustedes imagínense toda la conmoción en la casa. El granjero levantó a su señora, mató la víbora, la tiró afuera con ratonera y todo, la metió en un pobre carro y salió urgente al hospital. En el hospital lograron salvarle a la mujer la vida, sacándole el veneno del tobillo donde la había mordido la víbora, pero quedó en pésimas condiciones. Después de un par de semanas internada, le dan el alta, pero su salud estaba en una precariedad total. La pobre mujer, enferma como estaba, llega a su casa, la atienden, pero la fiebre no cedía y no cedía y cada vez se hizo más grande, más grande, más grande y la pobre mujer volaba de fiebre. Y usted sabe que en el campo y en la ciudad, y mucha gente sabe que lo mejor que hay para bajarle la fiebre a una persona es un caldo. Entonces, acordándose de eso, el granjero salió y mató la gallina y ahí preparó un riquísimo caldo y le dio a su señora. Pero apenas bajó un poquito la fiebre porque se ve que el veneno seguía trabajando a pesar de que le habían sacado mucho y la mujer seguía empeorando su salud. Entonces, al enterarse sus vecinos, al enterarse sus parientes, empezaron a llegar a la casa. Y como es una casa de campo, venían como a quedarse. Y se juntó un montón de gente. Entonces, para poder alimentar a ese montón de gente que había venido a ver a su esposa enferma, el granjero salió y mató al cordero e hizo asado para atender a las visitas. Lamentablemente, con el paso del tiempo, la señora empeoró y terminó muriendo. Una enorme cantidad de gastos de hospital en el último tiempo, el entierro, los servicios fúnebres que son caros en todo lugar del universo. Entonces, para poderle hacerle frente al gasto de los funerales y los gastos médicos, el hombre vendió la vaca. La próxima vez que alguien venga a contarle un problema, acuérdese de la ratonera y no se le vaya a ocurrir decir, no es mi problema. Porque de alguna manera, como la famosa ratonera, el problema tiene un montón de vueltas y puede llegar a afectarle. Fíjese que la Biblia habla de algo muy interesante. En un pasaje del libro de Hebreos dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque eso es el tipo de sacrificio que a Dios le agrada. Qué interesante. De hacer el bien usted sabe lo que significa, pero ayuda mutua tiene algo muy interesante, que sería interesante, quiero explicárselo en 2 minutos. La ayuda mutua normalmente es cuando 2 personas levantan a una. Cuando hay una persona que se ha caído, la mejor manera de levantarla del piso es entre 2. Si a una persona grande y voluminosa como yo, por ejemplo, se cae y alguien intenta levantarme tirándome del brazo, lo más probable es que me disloque el hombro y el daño sea peor, porque soy grande y soy pesado. Pero si entre 2 me ayudan, es posible que me levanten del suelo. Eso significa ayuda mutua. Yo viví muchos años en una provincia en Argentina que tiene una actividad sísmica permanente. Entonces ahí había práctica de qué hacer en caso de algún sismo importante. Y ahí se enseñaba cómo poner la persona, que su axila quedara aquí, cargarlo en la espalda para poder sacarlo de los lugares peligrosos. Y así sucesivamente. Cuando hay un accidentado, recomiendan no moverlo, pero cuando lo mueven, tratan de hacer que el cuerpo decante para que solo se pueda movilizar tranquilo. Pero también se usa el mismo principio de levantar entre 2 a una persona, por ejemplo, que está muy débil o algún anciano, y a veces para bajarlo de la cama y sentarlo en su silla o en una silla de ruedas o trasladarlo hacia otro lado dentro del hospital, usted va a haber visto más de una vez a 2 personas llevando a una. Esa es perfectamente la idea de la ayuda mutua. Y fíjese qué interesante, aún para ayudar usted necesita de otro.
No lo puede hacer solo, porque si lo quiere hacer solo, seguramente lo va a hacer mal. Entonces, cuando una persona viene a contarnos de nuestro problema, ¿qué está pasando en nuestro inconsciente? En el fondo uno se pone así y lo escucha, pero muy atrás en la mente empieza a decir, ay, termina de una vez porque yo tengo mis problemas y no tengo ganas de escuchar más. A mí qué me importa, si me hubieras hecho caso, si no fueras desobediente, si no hubieras gastado la plata. Y uno empieza hasta a cuestionar a quien le está contando su problema, porque no somos capaces de desarrollar eso de la ayuda mutua. Cuando una persona cuenta su problema, ya el hecho de que lo esté contando significa que ya bajó los escudos y está empezando a pedir ayuda. Fíjese, lo otro interesante que tiene este pasaje que dio pie a la historia y todo lo demás que le cuento, es que esta carta a los hebreos está escrita a personas que decían conocer a Dios y que tenían un complicadísimo sistema ritual para agradar a Dios. Ellos eran los que hacían los sacrificios. Cuando ellos pecaban, de acuerdo a una lista que Dios le dio a Moisés, de acuerdo a tal pecado era la ofrenda en sacrificio que se tenía que hacer. Entonces, note qué interesante que cuando el autor de esta carta les escribe a esa gente que decía conocer a Dios, que sabía perfectamente por ley cómo acercarse a Dios y cómo limpiar sus pecados, él les dice de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden. No dice, es bueno que no se olvidaran, está en imperativo, no se olvide. Y lo que termina diciendo después de una coma, porque de esos sacrificios, de eso que ustedes hacen para acercarse a Dios y para mover la mano de Dios en bendición para su vida, es lo que a Dios le agrada. Entonces quiere decir que cuando yo hago el bien a una persona y cuando soy capaz de desarrollar esa ayuda mutua, entonces lo único que estoy trayendo es bendición sobre mi propia vida. Cuando yo ayudo a alguien, alguien recibe la ayuda, pero ¿sabe quién es el más beneficiado de todos? Mi propia persona. Algo en algún lugar Dios abrió para que yo lo encuentre en bendición de mi vida en algún momento. Yo ayudé con algo, alguien ya Dios puso en el corazón para que me ayude a mí, porque la cosa todo vuelve. Cuando uno da, cuando uno se preocupa por las personas, está generando que otras personas le den a uno y que se preocupen por uno. Eso uno lo hace involuntariamente. Pero noten qué interesante que el pasaje imperativo dice, hagan el bien, ayúdense unos a otros, porque esas son las cosas que mueven la mano de Dios. Interesante para pensarlo de vez en cuando, ¿no? Son tantos los problemas que tenemos a nivel social, a nivel país, a nivel económico, a nivel espiritual, si se quiere, que seguirle agregando lo que los otros nos dicen a veces es una carga grande de llevar, sobre todo para personas que no están acostumbradas a ayudar a otros. Hay personas que lo único que quieren hacer es que pase rápido el tiempo y poder ocuparse de sus propias cosas sin tener que llevar las cosas de los demás. Pero cuando la palabra de Dios dice que tenemos que soportarnos, y ahí la palabra es sostener, ¿no? Como diciendo yo vengo y te cargo así y te sostengo con todo lo que tengo, es porque Dios lo hace con nosotros. Si Dios no nos hubiera sostenido y si Dios no hubiera hecho con nosotros el bien y no hubiese sido de ayuda para nosotros y nos hubiera mostrado cómo cambiar de vida, seguramente usted y yo no estaríamos ni haciendo este programa ni usted viéndolo. La ayuda que Dios nos ha dado es darnos vida. A Él fuimos y le expusimos cómo estábamos, que Él ya lo sabía. Él nos llamó en la condición que estábamos y no tuvo ningún reparo en ayudarnos a vivir y a empezar una vida llena de una aventura fascinante, como es creer en Dios y vivir de acuerdo a eso que creo. Así que vuelvo a decirle lo que dije cuando terminó la historia. Todas las veces que usted esté tentado de decirle a alguien, no es mi problema, acuérdese de la ratonera. Y quiero contarle lo último antes de terminar este programa. Tuve la oportunidad de ser gerente en una empresa muy grande en Argentina y cada vez que nos reuníamos con el dueño de la empresa, que su apellido era la marca del producto de los varios productos que se vendían, él tenía detrás de su escritorio un cuadro y adentro del cuadro tenía una ratonera, de esas comunes y corrientes, el pedacito de madera y el resortito ahí. Y estaba ahí,
estaba barnizadito, estaba precioso, pero yo nuevo en la empresa, por ahí me dio hasta apuro y vergüenza no saber y no preguntar. Pero a medida que pasaba el tiempo, ya una vez que tomé confianza con el jefe, un día que estábamos los dos solos, le pregunté, jefe, ¿qué significa ese cuadro? Y él me contó la historia que yo le conté al principio del programa, el del famoso ratoncito buscando ayuda. Entonces, usted sabe que era notable todas las veces que nos juntábamos los gerentes alrededor de su escritorio y empezaban las discusiones de qué es lo que podíamos hacer para mejorar, para cambiar, para hacer lo otro, y algunos decían, no, pero no es mi problema, porque si tu sector hiciera esto y lo otro, él, en vez de gritar y en vez de insultarnos y en vez de hacer como más de una vez dijeron que él hacía, él se estiraba así para atrás y con el dedo mostraba el cuadrito donde estaba la ratonera. Y usted sabe que todos nos callábamos la boca y empezábamos de vuelta. Y tenía un efecto impresionante sobre el ánimo de todos los que estábamos ahí, tratando de que el otro tuviera la culpa y de que pudiésemos salir airosos de cualquier problema. Un problema, en realidad, es problema de todos. Y él me contó esta historia que yo quise compartir con usted hoy. Así que, si encuentra una ratonera vieja, cuélguela en algún lado que la pueda ver bien y nunca se olvide, los problemas de los otros también pueden llegar a ser sus problemas. Dios le bendiga. Lo espero la próxima y que tengamos un buen tiempo.